Muy bien. Vamos a abrir estas Biblias, hermanos. Vamos a Romanos. No voy a hacer una lectura en sí de un versículo porque hoy vamos a ver varios versículos, pero vamos a tomar en Romanos el capítulo 16, del versículo 5 en adelante. Título para esta tarde, hermanos, lleva por nombre Más que un simple nombre. Más que un simple nombre, así se llama el tema de hoy. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que el único nombre importante y con significado eterno es Cristo Jesús. Amén. Voy a leer nada más el versículo 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Inclina tu rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque una vez más podemos estar en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque has permitido y a ti te ha placido, Señor, que las personas que hoy nos encontramos en este lugar estemos aquí para alabarte, para glorificarte, pero también, Señor, para conocerte como realmente eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a compartir una predicación expositiva, Señor, y una predicación, Padre, que nos va enseñando verso a verso la palabra, tu palabra, Señor. Sé pues con cada uno de nosotros y alimentanos, Señor, y genera en cada uno de los oyentes hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra, hambre de conocerte, Señor, porque no hay nada más importante en esta vida que conocer a Cristo Jesús y que Cristo nos presente al Padre en enseñanza. Gracias, Señor. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Muy bien. Fíjense, hermanos, que el ser humano, por naturaleza, estarán de acuerdo conmigo, el ser humano tiene una extraña obsesión que hasta cierto punto, pues es parte de la naturaleza misma, hermanos, de las personas. La gente, las personas, los individuos, hermanos, por naturaleza, quieren ser recordados, ¿sí? La gente tiene el deseo de ser recordados. Dicen mucha gente, no, lo que pasa es que yo ando por aquí, yo ando en este mundo, pero yo lo que quiero es dejar huella. Yo lo que quiero es, hasta cierto punto, ser reconocido. Hay muchos hermanos que añoran ser famosos o recordados, perdón. Pero si no es así, pues ya de perdis, pues que quede mi nombre. Y aquí voy a evidenciar a muchos, porque estoy seguro que se van a reír. Pero de perdida que quede mi nombre. El Eric estuvo aquí. Díganme si no, hermanos. Y póngale su nombre. Díganme si no. Muchos lo hicimos. De perdis, las iniciales, hermanos. ¿Estarán de acuerdo conmigo? En la banca de la escuela. ¿Sí o no? En la banca de la escuela. Tal vez, hermanos, en los baños de la maquila, ¿va? ¿Sí o no? Tal vez en la compu del trabajo. Tal vez, hermanos, en la penca del maguey del monte. ¿Qué creencia, hermanos? ¿Qué creencia? Que quede grabado para siempre. Hermanos, amigos, el día de hoy quiero enseñarles algo bien importante. El día de hoy yo busco que salgas de este lugar reconociendo y valorando lo que realmente debe ser importante para un hijo de Dios. Lo que debe dejar para otros
alguien que desea servir al Señor. Dejar, mis hermanos, más que un simple nombre. Porque yo le decía al principio, la gente quiere ser conocida. La gente busca ser reconocida, pero muchas veces cayendo en el extremo. Muchas veces, hermanos, queremos ser reconocidos creyéndonos lo que no somos. ¿Están de acuerdo? Creyéndonos lo que no somos. Alardeando, hermanos, también lo que no somos. Y voy al extremo, alabándonos solos. Y es por aquí que voy a empezar el tema, hermanos. Un tema, insisto, donde te enseñaré y donde mencionaré, perdón, varios nombres. Pero más importante que los nombres, veremos cualidades y virtudes de diferentes personas que en este caso quedaron registrados en la carta a los romanos. Personas, hermanos, que trabajaron y sirvieron. Personas, hermanos, que se esforzaron y participaron en el Evangelio, hermanos. Créame una cosa, participaron y trabajaron en el Evangelio sin importarles que tú y yo pasemos muchas veces esta sección de Romanos como diciendo, hombre, ahí no es más que una simple lista de nombres. No les importó, hermanos, pensando que ellos fueron más que un simple nombre. Pero vamos pues a desarrollar. Proverbios 27:2. Vámonos al Antiguo Testamento. Proverbios, el capítulo 27 y el versículo 2. ¿Qué dice, hermanos? Gracias, Dago. Otra versión, por favor, hermanos. Romanos 27:2. Perdón, Proverbios 27:2. Romanos 27:9. Proverbios 27:2. Fuerte. Muy bien. Una tercera versión, hermanos. Que lo haga un desconocido, ¿verdad? Alábete el extraño, dice versión Reina Valera. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Este es un texto fuerte, hermanos, pero es un texto muy importante, ¿eh? Un texto que muchos, créanme, muchos necesitamos aplicar. Recordemos, hermanos, que los proverbios son consejos del rey Salomón. ¿Están de acuerdo? Son consejos, hermanos, que el día de hoy, créanmelo, es muy importante que nosotros recordemos, porque tristemente, aún en las iglesias, mucha gente lo que busca es fama y reconocimiento. Fama y reconocimiento. Aunque predique lo que tenga que predicar, aunque hable lo que tenga que hablar, mientras me conozcan, mientras me haga famoso, mientras me haga reconocido, con eso llego. Tanto en la farándula, hermanos, como en las redes sociales, hay mucha gente que se cree lo que no es. En ocasiones me da risa, hermanos, porque estamos en la casa y, y yo cada vez estoy más de acuerdo en que estamos en la etapa del yo. Estarán de acuerdo conmigo. Donde importo yo. Y lo demás, mientras a mí no me afecte, no pasa nada. Que ruede el mundo. Pero importo yo. En ocasiones estamos viendo la televisión en casa y yo le digo a una de mis hijos, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Y ellos me responden, es un youtuber famoso. Es un youtuber famoso. Lo raro es que cuando les pregunto quién es porque normalmente los estoy viendo en una escena o en una parte chusca. ¿Por qué? Porque ese youtuber famoso, y lo pongo entre comillas, pues quiere comer gratis. Quiere, hermanos, viajar gratis, no pagar hospedaje, eh, que lo lleven sin problema. Y le dice a la persona, ¿verdad? Pues ella sabe quién soy.
Y si es un viejo como yo, que no le interesan ni las redes sociales, ni el internet, pues va a decir, no sé quién eres. Pues tengo muchos seguidores. Y si usted no me cobra, pues en mi canal yo lo voy a promocionar. Y la persona dice, pues ¿quién eres? Bueno, pues soy Tito Pérez. Pues para mí, Tito Pérez no es más que un simple nombre. No es importante. Esa persona se cree más de lo que es. Esa persona se considera más de lo que es. Porque realmente solo un sector reducido lo conoce. Por otro lado, personas que en su tiempo fueron reconocidos, fueron famosos, fueron populares, pero ya han pasado de moda, hermanos. Ya pasó su momento. Su fama, perdón, fue pasajera. Ya han pasado tantos años que muchos ya no saben ni quién soy. En la introducción, si fueron sabios, lo hice intencionalmente. Yo mencioné y puse un ejemplo que hace 20 o 30 años hubiera sido reconocido por todos, ¿sí? Pero que si yo ahorita le pregunto, por poner un ejemplo, y nomás por poner un ejemplo, a Idalia, ¿tú sabes quién fue el que puso Idalia sus huellas en un maguey, en el maguey del monte? Las iniciales de él y otra persona. No, ¿verdad? Victoria, ¿tú sabes? No, Brice, voy a cambiar. Concho, ¿qué era eso? Una canción. ¿De quién, hermana Tina? De Vicente. Y ahorita a los jóvenes están diciendo, ¿cuál Vicente? ¿Sí o no? ¿Cuál Vicente? ¿Cómo se apellidaba, hermana Manolita? Ah, Fernández, Fernández. Vicente Fernández, para nosotros era un guau, ¿sí o no? Vicente Fernández. Fue el que allá en el monte, en el maguey, grabó su nombre unido al mío, entrelazados. Y le salen al maguey, magueyitos, ¿con qué, hermanos? Más que un simple nombre, hermanos. Más que un simple nombre. Es lo que yo quiero que hoy aprendas. Es lo que yo hoy quiero que te lleves a tu casa. Que el más famoso ya no será recordado. Que el que considera más importante, algún momento no se van a acordar de él. No van a saber de él. Pero yo te digo una cosa. Más que un simple nombre. Más que un simple nombre. Si yo a alguien le digo, ¿sabes qué? Es que yo llegué a los pies de Cristo porque una viejita llamada María me habló del Señor, usted va a decir, María, ¿cuántas Marías hay? Pero para mí no se me olvida. Para mí es muy importante porque fue la persona que me habló de Cristo. Para ustedes es más que un simple nombre, pero para mí, hermanos, fue la persona que me predicó la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Más que un simple nombre, hermanos. ¿Qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay de la vida espiritual, hermanos? A diferencia de lo secular, ahí no debe ser igual. A diferencia de lo secular, donde la gente quiere ser famosa, reconocida, tener un lugar de privilegio, al Hijo de Dios, hermanos, no le debe importar. Al Hijo de Dios no le debe causar asombro, hermanos, el ser reconocido o ser recordado, porque un Hijo de Dios debe saber, mis amados, que solo es un siervo. Un hijo de Dios debe reconocer, mis amados, que él solamente es un miembro más del cuerpo de Cristo. Que lo importante no es que lo recuerden a él. Un hijo de Dios debe saber y reconocer que lo importante es trabajar para la obra de Dios. Que lo importante es trabajar para que el nombre de Cristo sea el que crezca, para que el nombre de Cristo sea el que se reconozca,
para que el nombre de Cristo sea el que sea exaltado, para que el nombre de Cristo sea glorificado. Y es lo que Pablo va a enseñar, hermanos. Es lo que Pablo va a mostrar. Y ahora me voy a ir un poquito corrido. Pablo va a mencionar, hermanos, al menos 21 nombres diferentes. Y Pablo va a mencionar, hermanos, al menos 4 iglesias diferentes. Pero Pablo, hermanos, mencionará más que un simple nombre. Romanos, nada más sígame por favor con su vista. 16:5. Segunda parte, porque ya la primera parte la vimos la semana pasada. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Para que usted vea, mi hermano, el por qué le puse el título a este tema, el por qué le puse así a la enseñanza, más que un simple nombre, usted va a ver que vamos a estar hablando de varios nombres. Pablo, hermano, reconoce a varias personas. Pablo reconoce a gente que quedó para la historia. ¿Por qué quedaron para la historia? Porque están en la Biblia. Porque Pablo quiso mencionarlos. Pablo los menciona, hermanos, y lo vamos a ver, pero no por ser brillantes, no por ser fuertes, no por ser talentosos, menos por ser únicos en su tipo. La verdad, hermanos, Pablo lo va a mencionar por otra cosa muy distinta. Pablo va a hacer una lista de personas que tenían un objetivo y algo en común. Todas estas personas que voy a hablar y voy a mencionar el día de hoy buscaban, hermanos, que la iglesia preservara, que la iglesia, hermanos, continuara. Una iglesia, hermanos, donde ahora vamos a aprender, a ese momento, a ese tiempo, estaba formada, hermanos, por nobles, por adinerados, por empleados, pero sabe una cosa, estaba formada también por muchos esclavos. Todas estas personas, hermanos, que yo te voy a mencionar el día de hoy, muestran lo que tú y yo debemos. Muestran, hermanos, fidelidad a Dios, fidelidad al Señor. Ojo, porque muchos de ellos van a mostrar o mostraron fidelidad aún y a pesar de las consecuencias que ellos sabían que traería para su vida servir a Cristo. ¿Sí, hermanos? En aquellos entonces no era como hoy. Hoy todo el mundo es cristiano, ¿sí o no? Oye, ¿y tú qué eres cristiano? Ah, sí, a Congregación Paz, a X o Y, pero todos son cristianos. En aquel entonces, decir que eras cristiano era causa de muerte. Declarar que Cristo era tu soberano era causa de muerte, y ya lo aprendimos. Entonces todas estas gentes, hermanos, buscaban servir a Cristo a pesar de las circunstancias, a pesar de su condición. Todas estas gentes, hermanos, fue gente que aprendió a vivir para Cristo. Ya lo decía yo la semana pasada. Pablo mencionaba un hombre, pero inmediatamente después menciona una virtud o una característica. Entonces menciona a Epeneto y dice primer fruto. ¿Están de acuerdo? Seguramente, hermanos, llegaron muchas personas más después, pero aquí Pablo menciona a Epeneto como el primero. Yo recuerdo, hermanos, muy bien, porque fue la primera persona que en su momento me hizo a mí esa pregunta. Yo recuerdo uno de ustedes, y nunca lo voy a olvidar, cuando se acercó a mí y me dijo, Eri, ¿qué necesito para ser cristiano? Yo lo recuerdo, hermanos, como si fuera ayer. ¿Qué necesito para ser cristiano? Son cosas que no se olvidan, son cosas que siempre van a estar. ¿Por qué? Porque es el primer fruto. Curiosamente, para los que apuntan, Epeneto, curiosamente, significa, hermanos, su nombre
digno de alabanza, digno de alabanza. Este aceptó a Cristo. Este reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Y hermanos, qué precioso es eso. Qué precioso es cuando reconoces que Jesús es más que un simple nombre, que Jesús es más que un simple carpintero, que Jesús es más que un simple amuleto, que Jesús es más que un simple invento religioso. Qué precioso es, hermanos, cuando reconoces que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es increíble. Yo no sé usted, mis amados, y en verdad yo no sé cómo le fue a usted o cómo fue en su vida, pero yo recuerdo, hermanos, el día en que yo decidí seguir a Cristo. Lo recuerdo muy bien. Recuerdo muy bien, hermanos, hasta el lugar donde estaba. Recuerdo muy bien, hermanos, dónde estaba en la sala de la casa de mis papás, escuchando música mundana, rock pesado, para los que saben qué es. Un viernes a las 8 de la noche y decir, hasta aquí, mañana voy a la iglesia. Mañana voy a la iglesia. Llegar a la iglesia un sábado a las 5 de la tarde y ver a 5 personas ahí reunidas. 5 jóvenes, de los cuales hoy 2 están en este lugar. 5, de los cuales el día de hoy uno es mi cuñado y por gracia de Dios y misericordia de Dios, otro es mi esposa. Lo recuerdo muy bien, hermanos, cuando reconocí que Cristo era más que un simple nombre, que era más que un simple crucifijo que yo traía cargado en mi pecho, que era más que un amuleto. Recuerdo, hermanos, cuando dije, voy a aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero que Cristo sea mi soberano. Reconozco que Él resucitó. Reconozco su sacrificio en la cruz. Reconozco lo que significa Epeneto. Reconozco que es digno de alabanza. Hermanos, Epeneto representó el comienzo. Y también en esta lista que voy a enseñarles. Pero créanmelo, es digno de alabanza todo lo que aprenderemos el día de hoy. Romanos 16:6. Gracias, hermano. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, más que un simple nombre, hermanos, porque no se sabe de qué María habla Pablo. De paso, María era un hombre muy común, al igual que para los mexicanos. María era un hombre muy común en tiempos bíblicos. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento, nada más en el Nuevo Testamento, al menos 5 Marías. María, la madre de Cristo, María Magdalena, María, la hermana de Lázaro, María, la de Cleofas, y María, la mamá de Juan Marcos. ¿De cuál María estaría hablando Pablo? No se sabe. Más que un simple nombre, hermanos. ¿De cuál María estaba refiriéndose? No se sabe. Más que un simple nombre. Aquí lo que Pablo resalta, hermanos, es el trabajo incansable de ella. ¿Sí, hermanos? El original nos amplía mucho el concepto, porque la palabra ha trabajado es la palabra griega copiado, copiado, que significa trabajo, pero hace referencia a algo, hermanos, que se hizo con mucho esfuerzo, a alguien que está agotado. Denota, hermanos, trabajo arduo. Yo no sé si les sucede, hermanos, pero yo estoy seguro que a los que compartimos, al menos en este lugar, el domingo es el día más pesado cuando nos toca compartir de toda la semana. A pesar de que nuestros trabajos desarrollemos 8 o 10 horas, yo le aseguro que el domingo es un día pesado y acabamos cansados
y acabamos agotados y acabamos, hermanos, como queriendo llegar a recostarnos un rato y usted puede decir, ay, hermano Eri, pero si nomás son 2 horas, es verdad, 2 horas aquí, pero hay mucho detrás y hay mucho por delante, porque al menos un servidor y mi esposa normalmente, después de aquí a veces tenemos que ir a la casa de uno de ustedes o nos invitan a la casa de uno de ustedes. Entonces no termina aquí el trabajo. Y créanme, hermanos, no es queja, ¿eh? Es un gozo, es un gozo, pero es algo que cansa, porque es un trabajo, representa un trabajo. Dicen muchos comentaristas, hermanos, que el trabajo de María, insisto, muchos comentaristas, no la Biblia, que el trabajo de María era organizar y limpiar antes y después de las reuniones. Es muy importante lo que te voy a decir. Esta María, hermanos, seguramente no predicaba. Esta María, hermanos, seguramente no era maestra. Es más, ni siquiera sabemos en qué se cansaba, porque la Biblia no lo dice. Lo que sí vemos es que Pedro reconoce su esfuerzo. Yo no sé, hermanos, pero tal vez María llegaba temprano y se iba tarde. Aquí hay Marías, hermanos. Aquí mismo, algunos de ustedes, cada domingo, llegan muy temprano a este edificio y se van al último. Y ustedes saben quiénes son. Llegan muy temprano y se van al último después de revisar que todo esté en orden. Y aunque a ellos no les haya tocado el aseo, son los últimos que se van junto con mi esposa, obviamente mi papá, porque yo lo traigo y lo llevo. Pero llegan temprano y se van hasta el último. Yo doy gracias a Dios por eso. Y yo doy gracias a Dios por esa familia. Es digno de reconocerse, hermanos. Es algo que yo valoro mucho. Usted puede decir, díganos quién es, hermano. Más que un simple nombre, hermanos. Más que un simple nombre. Más que una mención en la congregación, porque Dios sabe quiénes son. Dios sabe y reconoce lo importante que es para la obra del Señor personas que sirvan sin buscar ser reconocidas. Sigamos adelante. Romanos 16:7. Fuerte, por favor. Gracias. Saludad a Andrónico y a Junías. Ahí hay nombres, por si a alguien le gusta ponerle a sus hijos nombres bíblicos. ¿Eh? Ven acá, Andrónico. ¿Cómo ven, hermanos? Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí hay otros nombres, hermanos, pero hay un poco de controversia aquí. Y por eso le puse a este tema más que un simple nombre. ¿Por qué? Porque incluso, hermanos, ni siquiera se sabe si Junías es nombre de varón o de mujer. No se sabe realmente, ¿sí? Porque históricamente era un nombre que se le ponía tanto a hombres como a mujeres. Un ejemplo en la actualidad, como Guadalupe. Hay Guadalupes hombres y hay Guadalupes mujeres. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Qué otro nombre será igual? ¿Ah? ¿Rosario? Jesús, hay mujeres, María de Jesús, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? José María, ¿verdad? Correcto. ¿Mande? Ok, bueno, pero Camilo sí es Camilo y Camila, ¿verdad? Pero en este caso que sean igual, como Guadalupe, dejémoslo ahí. Entonces no se sabía si Junías era hombre o mujer. Hay comentaristas que difieren al respecto. Algunos dicen que era un matrimonio, otros dicen que eran dos varones cristianos. Eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Es más que un simple nombre. ¿Qué es lo importante entonces, hermano Eri? Lo que viene después.
Porque Pablo resalta, hermanos, cuatro cosas importantes de estos dos. Fíjese bien, por favor. Número uno, fueron antes que Pablo. ¿Sí? Número dos, eran estimados entre los apóstoles. Ahora ahí le va. No entre los 12, ¿eh? No se refiere a los 12 apóstoles, no. Ya para este tiempo, un apóstol, hermanos, era alguien que era enviado o mensajero. ¿Sí? Ya no son los 12. Ya se llamaba apóstol a un enviado o mensajero como nosotros. ¿Sí? Entonces, eran dos misioneros y Pablo menciona, hermanos, que cumplían cabalmente. Pero algo más importante, aquí es donde difieren los comentaristas. Muchos hacen a que era un matrimonio, pero aquí es donde sale un foco, porque Pablo dice que fueron compañeros suyos de prisión. Normalmente, hermanos, a la mujer no se le llevaba a prisión, y menos se ponía a un hombre y una mujer en prisión juntos. Si todavía menos en aquel tiempo. Total, estos dos sirvieron fielmente. Y estos dos sirvieron al Evangelio, como les decía al inicio, aunque no siempre las cosas fueran favorables. ¿Sí? Fueron compañeros de Pablo, dos hermanos, en la cárcel. Pasaron, hermanos, tiempo con Pablo. Otra cosa más importante, no solo una vez, varias veces. ¿Por qué? Porque el plural de la Biblia lo señala. Compañeros de prisiones, no una sola vez. Estos, al igual que nosotros, estamos acostumbrados, hermanos, a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio, por hablar la verdad, por servir a Cristo. Pero ahí no termina lo importante, hermanos. Más que un simple nombre, porque Pablo los considera sus parientes. Usted puede decir, mire, ahí la Biblia dice que Pablo tenía parientes cristianos. No precisamente, hermanos. Cuando se refiere Pablo aquí, la palabra original, a parientes, se refiere, hermanos, a que tenían las mismas raíces judías. Y cuando Pablo hace esta observación, está queriendo dar a entender que incluso eran de la misma tribu, o venía, perdón, de la misma tribu que Pablo. ¿Cuál tribu era, hermanos? De Benjamín. ¿Sí? Más que un simple nombre. Lo importante es que estos dos servían. Más que si fuesen hombres o mujeres, lo importante es que estos dos servían. Pero sigamos adelante. Romanos 16:8. Muy bien. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Más que un simple nombre, hermanos. Espero que lo hayan notado inmediatamente. Amplias, amado mío en el Señor. Pablo, en este caso, no menciona que hacía Amplias. ¿De acuerdo? Los otros habían sido trabajadores, los otros habían sido compañeros de prisión, los otros habían sido servidores. Aquí le dice que hacía. No menciona en qué participaba. No menciona cualidades o atributos. No menciona posición o liderazgo. ¿Quién sería? ¿Quién sabe? Pero Pablo lo menciona. Lo importante, lo verdaderamente importante, hermanos, es que era amado por Pablo. Porque sí, Pablo lo menciona. Saludad a Amplias, amado mío, amado mío en el Señor. ¿Qué clase de amor, hermano Eric? Se lo amplío, hermanos, con el contexto bíblico. Porque esta palabra, amado mío, la primera vez que se menciona en la Biblia, se va hasta el Antiguo Testamento al libro de Génesis. Génesis 22. Génesis 22, del versículo 2 al 4. ¿Qué dice?
que Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar a lo lejos. Hasta ahí. Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Esa es la misma palabra, hermanos. El Señor le está diciendo a Abraham que tome a su único, a quien ama. ¿Cómo amaba Abraham a su hijo, hermanos? ¿Cómo amas a tu hijo? ¿Cómo lo amas? Bueno, de esa misma manera, Pablo está mostrando amor por esta persona. Pero si usted dice, ay hermano, ¿tanto así lo amará? La palabra, hermanos, denota que no es cualquier amor, que es algo muy personal. Pablo tenía, hermanos, un afecto y un cariño muy especial para alguien que sin duda era alguien muy cercano. Y con esto te va a quedar bien claro, porque en el Nuevo Testamento menciona otra palabra, y yo espero que se recuerden nada más con la introducción que les voy a dar. Bautiza, Juan el Bautista a Jesús, lo sumerge, sale, y dice que en ese momento se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado. Es la misma palabra. ¿Quién está hablando ahí? Dios Padre. ¿A quién ama de esa manera? A Jesús. Bueno, ese es el amor que está mostrando Pablo. Por eso es la importancia, hermanos, y es más que un simple nombre. Es el sentimiento que tenían uno con el otro. El amor. Lo importante es lo que significaba entonces para Pablo. Pero sigamos adelante, hermanos. Romanos 16:9. ¿Lo tiene? Ok, gracias. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Ahora menciona a Urbano. El historiador Flavio Josefo, hermanos, menciona que Urbano era educado y de buenos morales, de buenos modales, perdón. ¿Recuerda usted cómo identificaba Pablo a Aquilas y a Priscila que vimos la semana pasada? ¿Lo recuerda? Colaboradores, muy bien. Colaboradores. Es la misma palabra. Este Urbano entonces también era un siervo fiel. Era un hombre que buscaba ayudar. Algo que pasaba en esos momentos, hermanos, es bien importante remarcar, y que yo decía al inicio, es que Urbano era educado y con buenos modales. Pero yo acabo de mencionar a Amplias. Se piensa que Amplias era un esclavo. Porque es importante. Porque en ese entonces, hermanos, al igual que hoy, no había distinciones. No había distinciones. Pero ya la iglesia había ido más allá, hermanos. En ese entonces, un esclavo podía ser un líder de una iglesia. ¿Sí? Y un hombre importante podía ser solo un colaborador, hermanos, o siervo dentro de una iglesia. Eso me fascina, hermanos. Y si lo traigo a este lugar, me fascina aún más. Aquí hay ingenieros, aquí hay licenciados, aquí pronto habrá un abogado, aquí hay doctores y pronto habrá doctores. Pero aquí son siervos. Aquí somos siervos. Aquí venimos a servir, no importa el título que tengamos afuera, hermanos. Eso es lo que Pablo está resaltando. Y estoy seguro que por eso mencionó tanto a uno como al otro, más que un simple nombre. Lo importante es lo que hace para la obra. Un esclavo entonces podía ser líder, un jefe, un dueño, un amo, podía ser un simple siervo.
Posiblemente, hermanos, lo que Pablo está remarcando aquí era la unión que debía haber entre los miembros de la iglesia. Y sobre todo, recordarles que para el Señor no hay acepciones. ¿Lo recuerdan? Ya lo aprendimos. Para el Señor, hermanos, no hay favoritos, no hay chifles, no hay consentidos. Somos iguales. No importa cómo te llames, no importa quién seas, no importa quién hagas. Si has sido lavado con la sangre de Cristo, eres igual que el demás. Todos somos iguales. Hermanos, sigamos adelante. Y dice, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Estaquis, otra vez, hermanos. Amado mío. Piensen por un momento. Y esto es bien importante. Y sobre todo hoy, que casi no se hace, es más, hermanos, no se hace ni en la familia misma. Pablo dice, amado mío. Yo te hago una pregunta el día de hoy, padre de familia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amas? ¿Cuándo fue la última vez? Que le mandaste un mensajito. Oye, irme más allá, a tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste tu tiempo cuando eran novios, que andabas como perro faldero, queriendo quedar bien? ¿Sí o no? Varones, se quedan callados, pero saben que es verdad. Es que ya es mi vieja, hermano. Error, error. Pablo no se preocupaba por mostrar sus sentimientos. ¿Por qué tú sí? ¿Cuánto hace que no le dices que lo amas? ¿Cuánto hace que no le dices que lo amas? ¿Cuánto hace que no muestras tus sentimientos? Hermano, es que a mí se me enseñó que el hombre no es así. Bueno, pues desaprende y muestra. Tu mujer lo necesita. Yo le hago una pregunta a mujeres. ¿A usted no le gusta que su marido le diga que lo ama? ¿Que la ama? Yo no conozco ninguna mujer que le diga, ya no me digas que me amas. No la conozco. Lo que sí estoy viendo es en mujeres que hace mucho que no se acuerdan lo que es eso. Es lo que Pablo quiere enseñar. Que no te dé pena mostrar tu amor. Que no te dé pena decir a los demás que lo amas. Aquí mismo, hermanos. Amados, yo les digo muchas veces. Y ahí lo aprendí de Pablo. Se fija, yo les digo muchas veces, hermanos, amados, amigos. Porque yo sé que en este lugar hay hermanos amados y hay amigos amados. ¿Por qué digo amigos? Porque no son cristianos. Porque no han nacido de nuevo. Llegará su tiempo y su momento, pero yo no le puedo decir hermano a todo mundo porque aún no somos hermanos. Pero sí le puedo decir amado porque busco amarlos en el Señor y mostrar el amor que Cristo muestra. Es lo que Pablo está enseñando, hermano. Más que un simple nombre. ¿De quién acabo de hablar? No vea su Biblia. ¿De quién? ¿De quién? No se acuerdan, ¿verdad? Pero lo que sí se acuerdan es que Pablo lo ven. Más que un simple nombre, hermanos, es lo que representa. Más que un simple nombre, hermanos, es lo que es. Entonces, mi amado, dile a tus hermanos que los amas. Dile a tu esposa que la amas. Ay, no, hermano, es que me voy a ver como debilucho. No, no. Olvídense, varones. Olvídense de esa tonta idea. Olvídense. Ese machismo muy arraigado y sobre todo en los mexicanos. Déjenlo a un lado. Muéstrale tu amor a su mujer. Insisto, así como cuando andabas, que eran novios. ¿Sí o no? Ahí sí hay mi vida, mi cielo, la luna y las estrellas. Mentirosos.
¿Sí o no? Oye, si yo pudiera, te bajara la luz y las estrellas. Mentiroso. Pero ahora que ya es tu mujer, ámala y díselo. Hermanos, amados, seamos como Cristo. Seamos como Cristo. Debemos amarnos, hermanos. Solo de imaginar a Cristo decirme, amado mío. Solo de imaginar, hermanos, a Cristo, mi voz se quiebra, hermanos. Pero Cristo, hermanos, porque me amó, fue que vino a este mundo. Pero Cristo, hermanos, porque me amó, fue que se despojó de su gloria. Cristo, porque me ama, es que perdona mis pecados. Y Cristo, porque siempre me amará, es porque creó la eternidad. Hermanos, Cristo dio su vida por amor. Cristo te ama. Hermano, que me tengo el día más, soy un pecador vil, soy un gusano, soy de lo peor, me equivoco una y otra vez. Esa es una virtud única de Cristo. Que Cristo me ama no por lo que soy. Cristo me ama a pesar de cómo soy. Pero ojo, cuando yo llego a Cristo, cuando yo lo reconozco como Señor y Salvador, no me va a dejar igual que como llegué. Él va a transformar mi vida. Él va a cambiar mi vida. Él va a moldear mi vida porque me ama. Y porque me ama, no me va a dejar como llegué. ¿Sí, hermanos? Es muy importante que lo comprendamos. Cristo dio su vida por ti y por mí. Ahora, ¿qué es lo que me toca, hermano Eri? Servirlo como se merece. Servirlo como se merece, hermanos. Ahora tú y yo debemos buscar ser aprobados, así como Apeles. Romanos 16:10. Aristóbulo. Gracias, Victoria. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Apeles es aprobado. Aprobado. Se refiere, hermanos, a una persona madura en la fe. Se refiere, hermanos, a una persona que apoya a los débiles en la fe. Este Apeles, hermanos, representa más que un simple nombre, porque este Apeles representa, hermanos, a aquellos que cuidan a sus hermanos, a aquellos que son sensibles a los demás, aquellas personas, hermanos, que cuidan a otros, ojo, con sus acciones, con sus acciones. Yo por eso les decía al un inicio y de manera particular a la iglesia, otro que cuida a otro con sus acciones. Jóvenes, ustedes son hijos de Dios. Y si ustedes se hacen llamar hijos de Dios, sus acciones deben traer a otros a Cristo. Ellos deben ver diferencia en ustedes para querer tener al Cristo que ustedes tienen. Pero como ya les he dicho anteriormente, si ni siquiera saben que son cristianos, si cuando después de salir del lugar, no sé, de bailar, de escuchar la música que escuchas, de todo ese cuento, tú le dices, mañana me toca ir a la iglesia, y que te diga, caramba, ¿y eres cristiano? Sí, ¿y tú qué estás haciendo aquí conmigo? Y entonces, ¿qué estás haciendo lo mismo que yo? Si se supone que debe ser diferente, ¿en dónde está pues Cristo en tu vida? Cuidado, cuidado, porque algún día, hermanos, vamos a ser evaluados. Mi pastor Javier siempre decía eso y usaba mucho un pasaje donde decía, procura con diligencia, creo
que es Timoteo o a Tito, no me acuerdo. Procura con diligencia presentarte aprobado, como siervo que no tiene de qué arrepentirse. Hermanos, debemos cuidar eso. Más que un simple nombre, hermanos. Lo importante son tus virtudes. Más que un simple nombre, hermanos. Lo importante es que actúes con madurez, así como lo hacía este hombre. Alguien, hermanos, que hasta cierto punto respondía con madurez ante los problemas. Eso debe mostrar, hermanos, que en nosotros Cristo ha hecho obra. Que en nosotros, hermanos, Cristo sigue obrando. De paso te digo, si eres nuevo en la fe, créemelo, no vas a responder igual ahorita que dentro de 5 años. Pero no vas a responder igual ahorita que tú tienes 5 años a alguien que es maduro en la fe con más tiempo. No va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Aprender de ese hermano. Aprender cómo reacciona. Aprender cómo responde. Aprender, hermanos, cómo él actúa. Buscando siempre servir. Sigamos adelante. Porque dice saludad. Ahí les va, ¿eh? Esto está bien padre. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Hasta ahorita viene siendo puras cosas personales. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Isaí? Puras cosas personales. Ahora va a decir saludar a Aristóbulo. ¿Dice eso? ¿Verdad que no? Dice a la casa de Aristóbulo. Hace de notar, hermanos, que está hablando a alguien que servía en una casa. ¿Sí? Eran unos sirvientes. Más que un simple nombre, hermanos. Porque Pablo no saluda a Aristóbulo. ¿Están de acuerdo? Pablo saluda a su gente. ¿Por qué? El contexto bíblico, hermanos, perdón, histórico, dice que Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande. Pregunta para conocedores. ¿Quién era Herodes el Grande? ¿Se acuerdan? ¿Quién era? Díganmelo, por favor. Aquel que mandó matar a todos los niños menores de 2 años por temor a Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, este era su nieto. Este era nieto de él. No dice la Biblia que él fuera cristiano. Lo que Pablo dice a los que están con él, a los que sirven con él. No me quedo ahí. 16:11. Fuerte. Gracias, Vivi. Dice una vez más, saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de las casas de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión, ¿sí? Narciso. A Herodión sí lo menciona por su nombre. A los de la casa de Narciso. Una vez más, no todos eran creyentes. ¿Quién era Narciso? Se piensa, hermanos, que era un conocido del emperador. Toda la correspondencia que debía llegar al emperador pasaba por manos de esta persona, de Narciso. Eso permitió que obviamente Narciso, hermanos, aprovechándose de su puesto, recibiera dinero por los sobornos. ¿Por qué? Era lógico. Si usted quería que su carta llegara al emperador y sabía que tenía que pasar por la mano de Narciso, ¿qué le decía? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿va? Hacía uso de eso. Seguramente, hermanos, Narciso terminó muerto, pero varios de sus sirvientes eran salvos. Pablo escribe, hermanos, que varios fueron creyentes. El Evangelio, hermanos, de acuerdo a lo que les acabo de decir, muy seguramente llegó hasta la mismísima casa del César, no al César. ¿Sí?
pero sus sirvientes, esclavos, hermanos, que fueron convertidos al Señor. Qué paradójico, ¿eh? Esclavos que servían a un rey idólatra, pero ya habían asegurado su eternidad con el verdadero rey. Más que un simple nombre, hermanos. Pero sigamos adelante. 16:12. Ahí les va. Este es otro, por si alguien tiene en su momento cuatitos o gemelitos, gemelitas. Ahí están dos nombres, ¿eh? Trifena y Trifosa. ¿Eh? ¿No le pondrían así a sus gemelitos? Es un nombre bíblico. Miren, hermanos, más que un simple nombre. ¿Por qué, hermano Eri? Va a cambiar su percepción. Trifena y Trifosa. Una significa linda, la otra significa delicada. Yo, ¿a poco no te gustaría que el nombre de tu hijo significara linda, delicada? ¿Sí, hermanos? Se piensa que eran un par de gemelas, ¿sí? Se usa, hermanos, la misma palabra que con María. Es decir, eran muy trabajadoras. Qué gran cualidad es, hermanos. Qué gran cualidad. Aunque en este caso era de familia, porque si usted se fija, dice así: saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Alguien tiene otra versión de la que yo acabo de leer? Con respecto a Pérsida. Muy bien. Ahí va. Se piensa que esta Pérsida era la hermana mayor de las gemelas. No se sabe, hermanos. Se piensa que era eso. Muy probablemente hay comentaristas que, como utiliza el verbo en pasado, Pablo da a entender que esta persona ya falleció, pero se contradeciría la Biblia porque dice salúdela. Si ya está muerta, pues ya no la pueden saludar. Les doy nada más estos datos para que se den una idea. Lo importante es lo que hoy debe importar para ti, para mí. Más que un simple nombre, lo importante era su testimonio. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, que conocen a una persona y dejan de verla mucho tiempo después y te dicen, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se llamaba aquella señora? ¿O cómo se llamaba aquel hombre? ¿Cuál? El que limpiaba la iglesia, el que siempre estaba allá atrás saludando, el que siempre recibía a todos, el que nos daba unas palmadetas y unos golpezotes que casi no hablaba bien. Muchos no se acuerdan su nombre, pero recuerdan sus virtudes. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama, pero sé lo que hacía, hermanos. Que eso pase en tu vida y en la mía. Que eso pase con cada uno de nosotros. ¿Cómo se llama? No sé. Aquel hombre, el peloncito. Aquel hombre, el barbón. Aquel que servía, aquel que ayudaba. ¿Cómo se llamaba? No sé. Pero sé lo que hacía. Ojo, vamos más adelante. 16:13. Gracias. Rufo. Este lo van a identificar luego. 13, ¿verdad, hermana? Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Qué pudieras entender ahí? Y a su madre y mía. Que Rufo y Pablo, no Pedro, como la canción, no, Rufo. Porque Pedro y Pablo también eran hermanos y amigos inseparables. Más que un simple nombre, hermanos. Porque los chavos otra vez están diciendo, ¿y este de qué está hablando? Podrías pensar que Rufo y Pablo eran hermanos, pero no, hermanos. ¿Quién era Rufo?
Rufo, en el tiempo de aquellos bíblicos, hermanos, era un nombre muy común. Sin embargo, este Rufo era hijo de Simón de Cirene. Pregunta, conocedores, ¿quién es Simón de Cirene? Deben de saber quién es. Eso, hermana. Gloria a Dios por mi hermana Emilia. Dígalo fuerte, hermana. El que ayudó con la cruz a Cristo, ¿se acuerdan? Fue quien llevó la cruz de Cristo. Los evangelios, y en los evangelios se menciona que Simón, hermanos, era padre de un hombre, de un muchacho que se llamaba Alejandro y de otro que se llamaba Rufo. ¿Sí? Eran hijos de él. Se piensa, hermanos, y se deduce que este Simón de Cirene, al final de todo el Via Crucis, al final de la crucifixión de Cristo, lo reconoció como Señor y Salvador. ¿Sí? Llegó a los pies de Cristo y obviamente lo compartió con su familia. Ese era Rufo. A su madre y mía. No es, hermanos, la mención del original no se refiere a familia en la carne. Es una forma sentimental de Pablo mostrar el aprecio que tenía por esta mujer. Es como hoy, que muchas se ofenden, pero llega un jovencito y dice, madre, me ayuda. Gracias, madrecita. ¿Es tu hijo? No. ¿Qué está representando esa persona? Respeto. ¿Sí? Por tus canas. Por eso les digo que a una les duele, porque, como madre, pues podríamos ser hermanos, etcétera. Más que un simple nombre, hermanos. Aquí voy a dar un brinco bien grande, hermanos, ¿eh? Porque a partir de este momento, yo voy a llegar al paso final del sermón del día de hoy, pero al punto también principal de la enseñanza, porque se mencionan varios miembros más, 10 siervos, pero solo son mencionados. Se los voy a leer. Saludar a, yo creo que Pablo nos dejó para que pusiéramos el nombre a nuestros hijos, insisto. Saludar a Síncrito, ¿qué les parece? Asíncrito, Asíncrito, que vengas, siéntate aquí. Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filogono, todavía hace tiempo sí había filogonos y filogonias, ¿va? Perdón, filólogo, gracias. Más que un simple nombre, hermanos. Ese no le pongan porque se van a equivocar como yo. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Ahora, hermanos, se habla seguramente de dos iglesias. Pablo saluda a creyentes en la fe. Más que un simple nombre, hermanos. Eso es lo que estamos viendo hasta aquí. Más que un simple nombre. Eso es lo que hemos visto. Pero ahora voy a dar un giro radical, hermanos, para ir sobre el final del tema. Porque hasta aquí son nombres de siervos, son nombres de personas que dieron su vida para apoyar y sus nombres quedaron ahí. Pero la verdad, sus nombres no ofrecen o generan gran valor. ¿Están de acuerdo hasta aquí conmigo, hermanos? Ok. Hechos 2:21. Vamos sobre el final del tema. Hechos 2:21. Fuerte, por favor. Hechos 2:21. Gracias, Carla. Otra versión. Gracias. Una tercera versión. Gracias. Versión Reina Valera. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios por eso. Este es el importante. En Él y solo en Él. Aquí sí, hermanos. Jesucristo es más que un simple nombre. Oh, mis hermanos. Jesucristo es un nombre sobre todo nombre.
Y yo quiero ir sobre el final, hermano, con este y otros dos textos. Porque dice la palabra que todo aquel que invocare el nombre. La Biblia, hermanos, ojo aquí. La Biblia menciona otro Jesús que no se refiere a Jesucristo. Era muy común el nombre de Jesús. Pero en este caso, cuando se habla aquí, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo, aquí se refiere a Jesucristo. A que la salvación, hermanos, está disponible para aquellos que reconozcan a Jesucristo como soberano. Que la salvación, hermanos, está sobre todo aquel que reconozca a Jesucristo como Dios. Jesucristo es Dios. Ese es el problema, hermanos, con muchas sectas que andan por ahí, que dicen que Jesucristo fue un rabí, fue un maestro, pero no es Dios. Se refiere, hermanos, a que la salvación está disponible. Al día de hoy está disponible. Hermanos, amados, amigos, es lo que yo hoy quiero que te lleves a tu casa. La fe viene por el oír. ¿Sí? La fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué, hermano Eri? El mensaje de Cristo en la cruz. Cuando abrió Marley el sermón, hizo referencia a ello. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante. La fe viene por el oír, el mensaje de Cristo. Este sí es más que un simple nombre. Invocar este nombre, hermanos, ¿qué se refiere a eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué está hablando eso? Invocar este nombre se refiere a la fe en Cristo y a la aceptación, hermanos, de su mensaje de salvación. En Hechos, lo que acabamos de leer, se mencionan las palabras de Joel. Unas palabras, hermanos, Joel es un profeta menor del Antiguo Testamento, unas palabras que trascendieron hasta el momento de los hechos, pero que trascendieron hasta el día de hoy. Eso es, hermanos, un mensaje. Joel lo que quiere es transmitir un mensaje a invocar al único, al único que puede librarnos del pecado. Este, hermanos, es un mensaje de arrepentimiento y volver a Dios. Todo hijo de Dios que se arrepiente de su pecado, es importante arrepentirte, es clave arrepentirte, pero lo más importante, hermanos, es volver a Dios. ¿Pecaste? Sí. ¿Te equivocaste? Sí. ¿Pediste perdón? Sí. Vuelve a Dios. Vuelve al camino. Vuelve y gózate. Volver a Dios, hermanos. Eso es lo que tú no tenemos que hacer. Enseñar que debemos invocar. Este mensaje, hermanos, está dispuesto para todo el mundo. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano Eri? Juan 14:13. Juan 14:13. Ya saben que cuando digo que ya voy a acabar, me falta media hora, hermanos. Pero ya voy a acabar. Gracias, Cristian. ¿Y todo lo que qué? Y todo lo que pida el Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pida el Padre, pídele tu casa, pídele un carro, pídele dinero. ¿Se contradice la Biblia? No, no. ¿Qué es lo importante del contexto bíblico? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará.
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo voy al Padre, pero tú vas a hacer las obras. ¿Qué voy a hacer? ¿Pedir lo que yo quiera? No, vas a hacer las obras, vas a compartir el evangelio, vas a llevar la palabra, más que un simple nombre, es lo que vas a hacer, es lo que tienes que hacer. Hermanos, no se refiere a cosas materiales, se refiere a orar en sintonía con el carácter, la voluntad y el propósito de Dios. Implica pedir cosas que glorifiquen a Dios y que estén alineadas a su plan. Es más que un simple nombre, hermanos. Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Él sabía que lo crucificarían. Él sabía que eso, hermanos, los dejaría asustados y confundidos. Jesús lo que está, hermanos, es recreando una oración para generar en sus discípulos confianza y autoridad. Es más que un simple nombre, hermanos. Es más que un simple, es más que pedir en un simple nombre. Es pedir en nombre de Cristo. ¿Y qué es eso, hermano Eri? Defender y confiar en su intercesión. ¿Sí? Eso es pedir en nombre de Cristo. Cuando estábamos chiquillos, ya voy a terminar, hermano, pero esto es bien importante y quise terminar aquí. Cuando estábamos chiquillos, íbamos a la tienda, ¿usted se acuerda? Y nos daban un cartoncito. ¿Sí se acuerdan? Para los que no, pues créanme, era más importante esa que una tarjeta de crédito. Pero en la parte de arribita decía, en el caso mío, decía Chole. No decía Heriberto, ni Junior, ni Alonso, los hijos, no. Decía Chole. Pero yo llegaba a la tienda con mi cartoncito. ¿Me da por favor unos dubalines? ¿Me da por favor 5 paletas payaso? ¿Me da por favor 10 papitas? A nombre de Chole. Don Toño me decía, Chole no pide eso. Es que ya me mandó, no. Chole no pide eso. Quiero que quede claro, hermanos. Don Toño sabía lo que Chole pedía y sabía que era lo importante. El que yo pidiera en el nombre de Chole no me garantizaba que me iba a dar lo que yo quisiera. Pero si yo iba y decía en nombre de Chole, deme 1 kilo de azúcar, 1 kilo de frijol, me lo daban. ¿Por qué? Porque sabían que era lo que iba a pedir ella. Eso es en el nombre de Jesús. No pedir lo que yo quiera, no pedir lo que me plazca, no pedir lo que me convenga, pedir lo que yo sé que Cristo pediría. Termino. Filipenses 2, 9 y 10. ¿Qué dice? Gracias, Cristian. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, amigos, amigos, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Esa es una preciosa afirmación. Y créemelo, de gozo y felicidad para los que servimos al Señor, pero de dolor y sufrimiento para que los que no lo aceptaron como soberano. Va a suceder. Todos, todos doblaremos nuestra rodilla ante Él. Va a suceder, va a pasar, pero todos sabrán en ese momento que es más que un simple nombre. Porque esta afirmación, hermanos, esta es una frase que trae una afirmación de la soberanía y de la autoridad de Jesús. En ese momento, todos lo sabrán, todos lo verán algún día. Ese día llegará cuando todos, sin excepción, nos sometamos a la autoridad suprema de Jesús.
Amén, hermano. Hasta aquí le dejamos por hoy. Creo que me pasé poquito, más o menos. Pónganse en pie, hermanos. Traía otros dos textos, pero ya los veo cansados.